Nuevo directo desde mi casa. Vamos a conectar con Javier Lecha para poder hablar hoy de la espontaneidad. Vamos a ver si está Javier. Hola, Buenos días, Javier. hola, buenos días. ¿Me oyes? Sí, perfectamente te oigo. Sí, Vamos sí. a ver. Que no te oigo. ¿Tú me oyes? Sí, yo te oigo bien. ¿Tú me oyes? Ah, vale, perfecto, Sí. perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Disfrutando del día del sol y como siempre con un pelín de nervios ahí en el estómago. Pero Sí, bueno, bien, que es normal. Sí, sí. muy bien, muy bien. Me alegro de verte. Igualmente, ya tenía ganas. Sí, sí, sí. Que ahora ya los días hermosos, el verano, me imagino que habrá menos gente hoy que nos mirará, pero bueno, esto luego va a quedar grabado y todo el mundo que quiera verlo, lo podrá ver en Instagram o en YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va este principio de verano, Javier? ¿Cómo te sientes? Pues me siento ahora como ya se puede uno expandir más y mover más, pues oye, mucho mejor después de la tormenta que hemos tenido con todo lo que hemos pasado, pero bueno, ahora mucho mejor. Sí, Sí, sí. A disfrutar de la también, vida. mm, también en hospital se ha tranquilizado un poco la situación. Sí, 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 ahora está mucho mejor. Ya comparado como Ujú. estábamos antes, ahora estamos muy bien. Sí, sí, Ah, muy bien. sí. Bueno, Javier, ¿te quieres presentar para los que no te conocen? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Perfecto. Vale, pues me llamo Javier Lecha. eh, Soy facilitador de Tantra, Neotantra y sexualidad consciente. Y combino los talleres de Tantra con mi trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital. Los talleres de Tantra los damos a través de nuestra plataforma que se llama Abrazando tu Ser y tenemos una web y ahí tenemos colgados los talleres que vamos dando y principalmente damos talleres enfocados a la relación de pareja consciente. Y luego, pues mi pareja también da talleres para mujeres, de tantra para mujeres. Y ahí vamos recorriendo camino, poco a poco, compartiendo nuestras experiencias, compartiendo lo que sentimos. Y la verdad que muy afortunados de poder eso, compartir y expandir. Muy bien, fantástico. Bueno, aprovecho yo también para presentarme. Yo soy Luciano Capiello, vivo en España, aquí en Mallorca, hace 16 años. Soy profesor de yoga y soy coach personal. Y mi trabajo en este momento es acompañar a las personas a volver a creer en sí mismo, a despertar su pleno potencial y un poco alcanzar lo que desean. Y entonces el tema de hoy de la espontaneidad tiene mucho que ver con el despertar nuestro pleno potencial, porque exactamente cuando estamos conectados con nuestra espontaneidad es donde somos únicos y desde ahí podemos de alguna forma decir, manifestar lo que hemos venido a manifestar. Y entonces, hace poco que yo estoy haciendo el coach, porque toda mi vida me había dedicado a llevar restaurantes y estoy encantado de este nuevo trabajo porque no es solo un trabajo, es también una pasión, es algo que me viene desde adentro y me entusiasma y estoy muy contento. Claro, los primeros momentos son los más difíciles porque tienes que hacerte conocer, practicar, pero luego yo tengo mucha confianza y fe en la vida y estoy seguro que poco a poco también este trabajo va a dar sus frutos, ¿no? Va a enraizar, va a crecer y va a dar sus frutos. Así que, bueno, eso soy yo. Y como decía antes, el tema de hoy es la espontaneidad, que es un tema que yo creo que es primordial en el crecimiento personal
Y nada, te quería preguntar a ti, para ti, Javier, ¿qué es la espontaneidad y qué rol tiene en la vida? La espontaneidad la espontaneidad es, para mí, es poder ser en cada momento lo que realmente eres, sin las limitaciones de tus creencias, de tus heridas, de tus bloqueos, de tus miedos, que no haya nada que se interponga en tu esencia, en Sí, lo que realmente eres, a cómo lo expresas. ujú, muy bien. ¿Y qué rol crees que tiene en la vida de cada persona la espontaneidad? El rol, el rol es el de experimentarse a uno mismo en plenitud, en Mm, plenitud, no, no de una forma limitada. El rol que tienes de, como tú decías, ¿no? De alcanzar tu máximo potencial, ujú. de que no haya nada, absolutamente nada que te corte en hacer o en expresarte lo que tú realmente sientes Sí, que hay dentro de ti y que para ti es tu verdad y es lo que tú sientes. ujú, Pero para eso hay que observarse mucho también, porque hay reacciones que podemos creer que pueden ser muy auténticas o muy espontáneas, ujú. pero cuando lo observas, luego te das cuenta de que no, que precisamente eso no era ni auténtico ni espontáneo, sino que venía por otros motivos, ¿no? Ujú. Mira, interesante. Sí. Para mí la espontaneidad es un poco también despertar esta parte nuestra innata, esta parte del poder fluir. Y es muy interesante pensar como que eh, buscar la espontaneidad es como volver a encontrar algo que ya somos nosotros, que ya tenemos adentro. Y es interesante descubrir en qué momento de nuestra vida hemos ido poco a poco poniéndola de un lado esta espontaneidad para, a lo mejor, para protegernos de algo o de alguna percepción que teníamos de la realidad. Y es interesante ver en qué momento de nuestra vida esta espontaneidad un poco se ha alejado de nosotros. Porque cuando éramos niños, nosotros éramos nosotros mismos siempre. No es Sí, que según en qué ocasión teníamos un personaje u otro. Y luego, a partir, no sé qué de edad, de 6, 7, 8 años, con la escuela, con las expectativas también de nuestra familia, de nuestro ambiente escolar y también de la cultura del país donde hemos nacido, yo creo que poco a poco nos hemos ido moldeando para intentar ser como los demás y de alguna forma no ser excluidos o no sentirnos diferentes. ¿Qué te parece, Javi? sí, es que efectivamente es que es Mm, así. Cuando naces, cuando somos bebés, es el mm, máximo grado de espontaneidad, de autenticidad, no hay nada que limite lo que realmente eres. sí. Y a medida que vas teniendo experiencias en la vida, que vas creciendo, pues Ujú, para eso precisamente, para sentir que perteneces a un grupo, que encajas dentro de las normas de la sí, sociedad o de las creencias, que como tú has dicho, de la cultura, de la religión, de diferentes aspectos de la vida que luego se van desarrollando, am, eso cada vez se va mermando, se va cortando y no deja que salga lo que tú realmente sientes. Entonces te vas adaptando y vas limitando tu ser sí. para ser aceptado, para entrar dentro de un grupo, para sentirte querido, para sentir que eres alguien, para no sentir que estás separado. Y entonces, como cuando sientes que estás separado, que no estás integrado en un grupo, no puedes recibir el amor que tú sientes que necesitas, pues claro, entonces vas a hacer lo que sea para poder recibir ese amor, esa atención y sentirte alguien, porque el foco está puesto en el exterior.
Entonces, Sí, desde sí, pequeño no hemos tenido, seguramente mucha gente no ha tenido la oportunidad de mirar hacia adentro, de sentirse, de observarse, ¿no? ¿Qué es lo que realmente para ella o para él estaba bien? Y sí. siempre han mirado hacia afuera. Y yo particularmente también, como la mayoría de personas, hemos mirado hacia afuera. Sí, es interesante un poco hablar de nosotros, de cuál ha sido nuestra experiencia. Yo personalmente, yo vengo de un ambiente familiar donde decimos el amor y el diálogo y decimos la tranquilidad en casa era bastante escaso. Y yo con mi hermana empecé a jugar un juego a intentar demostrar de ser valioso y de poder merecerme este poco amor que había en el ámbito familiar. Y entonces es curioso como ver que yo y mi hermana, cómo empezamos a tener estrategias diferentes. Yo empecé a exigirme mucho, a intentar de ser lo mejor posible en todo lo que yo hacía y de demostrarme siempre fuerte, seguro, decidido. Y ahí empecé a poner de lado mm, y a rechazar emociones como la tristeza, como el miedo. Porque lo que yo veía de los superhéroes, de la tele, decimos del estereotipo del hombre o del adolescente en este caso ideal, veía un prototipo así, de hombre seguro, decidido, que siempre lo sabe, que nunca tiene miedo. Y bueno, y empecé a interpretar este papel que de alguna forma me servía porque sea mi padre que me veía y estaba satisfecho de mí, y también mis compañeros que querían estar conmigo, compartir tiempo conmigo, y poco a poco así me transformé un poco en el líder de la manada. Pero a largo plazo todo esto tuvo un gran desgaste porque yo estaba continuamente esforzándome para hacer algo que no era yo. O a lo mejor era yo en algunos rasgos de esta personalidad que me había inventado, pero muchas otras no, porque si yo solo me permitía ser fuerte y decidido y nunca me permitía ser vulnerable, triste o con miedo, estaba como cuando caminas con una pierna sola, estaba cojeando. Y luego más pasaban los años y más este personaje se fortalecía y de alguna forma para mí me resultaba difícil renunciar a ello, porque si hubiera renunciado a ello, todas las personas que me habían seguido hasta aquel entonces, que me querían y que me amaban por lo que era, tenía miedo de perderlos. Y entonces esto solo en los últimos años, cuando empecé, decimos, a hacer talleres de crecimiento personal, también a través del Tantra, por supuesto a través del yoga, terapias. Bueno, yo tengo una colección de terapias alternativas de todos tipos, ¿eh? Lo he probado muchísimo. Y nada, a partir de ahí pude volver poco a poco a mi espontaneidad y no te escondo, Javier, que todavía sigo trabajando en él, porque hay como algunos comportamientos también que son inconscientes que de alguna forma nos cuesta separarnos de ellos. Como que sentimos como que si perdemos esto, como si perdemos nuestra identidad. Y así sigo trabajando a diario para tener esta espontaneidad al 100%, esta autenticidad que me permite hacer lo que yo soy, sin miedo, si gusto, si no gusto, si me dejan, si se alejan, porque al final la persona más importante soy yo mismo. Y esta no me la quita nadie. ¿Y tú, Javi, qué me cuentas? Pues yo fíjate que mi proceso en cuanto a la espontaneidad fue diferente del tuyo. Yo ya desde que tengo uso de razón, yo nunca me permití ser yo mismo. eh, por diferentes aspectos del entorno. Yo me sentía inferior, me sentía pequeño y no me permitía, yo sabía que dentro de mí había algo mucho más grande de lo que yo mostraba.
hacia afuera, ¿no? Pero siempre estaba la limitación del entorno, no puedo alzar mi voz, no puedo decir lo que yo siento, lo que yo quiero, y entonces eso me empequeñecía, me hacía sentir débil, frágil, eh, vulnerable, y sentirse vulnerable está sí, muy bien, pero hay una parte de la vulnerabilidad que puede ser enfermiza. En cuanto la utilizas consciente o inconscientemente para reclamar amor o atención de los demás, ¿no? Y yo estaba ahí, pues inconscientemente utilizaba esta vulnerabilidad, fragilidad, debilidad para reclamar amor, para reclamar atención, pero en el fondo no era yo, no era auténtico, no era sí, espontáneo. Ya te digo, no conscientemente, sino que inconscientemente, en mi propio personaje, eh, todo aquello que yo durante la vida con los años había creado, era su táctica de supervivencia, de recibir ese amor, esa atención que no encontraba dentro de mí. ujú, Entonces me limitaba constantemente, constantemente. Y, y para mí era muy importante que los demás estuvieran bien, que, que el exterior era mucho más importante que yo no valía, yo no era importante. Y como has dicho, ¿no? Cuando a través de la vida, de las experiencias, vas viendo que no, que tú importas, que tú vales, que lo que tú sientes es importante, que lo que hay en ti es valioso y que eres único y que eres hermoso. Eh, pero claro, eso no sucede hasta que no, como la mayoría de nosotros, hasta que no hemos parado. Yo en mi caso paré, dediqué tiempo a pensar qué es lo que estaba haciendo con mi vida, porque cada vez siempre estaba en situaciones que me hacían sufrir, que me provocaban sufrimiento, que me provocaban una limitación. No podía ser yo mismo. Eh, Cuando sabía y sentía que dentro de mí había algo hermoso para compartir. ujú. Eh, y paré. Me permití parar, me permití experimentar, me permití exponerme. Y cuando te expones, por ejemplo, ahora tú y yo nos estamos exponiendo, Claro, eh, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos, pues simplemente compartimos nuestras experiencias, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo no nos importa, ¿no? Lo que puedan pensar, lo que no puedan pensar. A quien le resuene, le resonará, y a quien no le resuene, pues nada, habrá, tener la oportunidad de cambiar o de dejar de ver, ¿no? sí, Pero es importante, ¿no? Es importante parar, observarse para poder ir más allá, para poder atreverte. Y cuando te atreves, cuando te expones, cuando vas un paso más allá, es cuando empiezas a contactar con tu interior. Y es cuando te permites expresar y ser auténtico, ser espontáneo. ¿Sabes? Pero hasta que no sucede eso, ¿no? Y ese ha sido mi proceso. Ha sido, sí. después de muchos años, eso, darme cuenta y comenzar a exponerme. Ujú. Sí, está muy bien. Lo que tú me estás hablando es un poco como salir de la zona de confort y salir de estos, decimos, de ese estilo de vida reactivo, porque es como si cuando éramos niños nos hemos ido programando a través de lo que aprendíamos, lo que veíamos con los ejemplos de nuestra familia o de los adultos que para nosotros eran como ejemplos a seguir, nos hemos ido programando. Y entonces, ahora cuando somos grandes, la mayoría de las cosas que pensamos o hacemos durante el día son el fruto de esta programación. Y entonces, para salir un poco de esto, es empezar a hacer y pensar conscientemente
en cosas de una forma diferente. Por ejemplo, como has dicho tú, salir de la zona de confort. No sé, a mí me gusta ser espontáneo, no sé, hago un ejemplo ahora con las mujeres. Bueno, me voy a abrir poco a poco a ellas, hablando con las mujeres de mi familia, que puedo ser un poco más espontáneo. Voy a hacer paso a paso, esto es lo que yo quería decir. Que cuando hablamos de salir de la zona de confort, si yo soy tímido, ahora no digo, me voy a una playa de nudistas y me empiezo a bailar en frente de todos. No, esto ya, ya sería muy excesivo. Pero si soy tímido, puedo empezar a exponerme poco a poco, a lo mejor con un vídeo en las redes sociales o acercándome a una persona por la calle preguntándole una información. Cada uno tiene que ser tan sensible consigo mismo, conocer sus límites e ir rompiendo poco a poco esas barreras que hemos construido en los años y que nos permita salir de esa zona de confort donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos de alguna forma a salvo. Y entonces es un pasito después de pasito ir abriendo, haciendo brecha y salir al mundo externo. Y poco a poco también trabajar sobre esta creencia que, por ejemplo, que los demás nos pueden dañar o que si soy yo mismo a los demás no le voy a gustar o vamos a ver, si empiezo a ser mí mismo voy a perder a las personas que quiero. Cada persona puede tener una serie de creencias asociadas a la libertad del ser que son muy diferentes. Y entonces es muy importante hacer un trabajo de introspección para ver cuáles son estos pensamientos que que han creado estas creencias y que siguen manteniéndolas. Porque, porque para que las creencias sigan viviendo necesitan que nosotros le demos energía. Y la energía que se le da a estas creencias es seguir pensando en ellas. Entonces, empezar a pensar de una forma diferente, esto permite que poco a poco las creencias que están programadas vayan perdiendo poder y en lugar de estas, nosotros vamos a crear las creencias que nos hacen sentir bien, más en unidad con los demás, más libre y de alguna forma para recuperar la alegría de vivir y desde esta espontaneidad del ser curioso, de explorar, de también hablar a los demás desde la vulnerabilidad, como has dicho tú, me siento nervioso, me siento triste, me pasa esto, me pasa lo otro, no sé cómo puedo manejar esto y por supuesto pidiendo ayuda. Sí, porque claro, normalmente lo de pedir ayuda es necesario cuando por ti mismo no encuentras ese... Porque claro, no nos han enseñado, no hemos recibido una educación en la mayor parte de las ocasiones en que no hemos recibido esas herramientas para tener esa autoobservación, para vernos, para poder ser conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que realmente queremos, de lo que realmente sentimos. Y entonces, por eso es importante y está muy bien poder recurrir a personas que han recorrido antes ese camino, que tienen esa Ujú, experiencia y que han vivido lo mismo que tú estás viviendo ahora, que ya han superado ujú. ese transitar por la vida, ¿no? Que tienen esa experiencia y que te pueden compartir, te pueden explicar cómo les ha ido a ellos, y es hermoso poder compartir las experiencias, eh, porque te acerca, te hace sentir más humano y te hace ver que no hay diferencia, que todos tenemos los mismos miedos, las mismas necesidades, que son muy básicas. Y, y, y poder ir de la mano con alguien que te acompañe es muy hermoso.
muy hermoso, para luego poder tú ir caminar sola o solo por la vida eh, y que te den ese empujoncito. Sí. Sí, aquí lo que me viene, porque también hablando contigo, siempre me viene la palabra como humildad, porque te veo y te veo así, ¿no? Tan espontáneo, tan humilde, me encanta. Y creo que lo que haría falta a las personas hoy día es un poco más de humildad, me incluyo a mí mismo, ¿eh? Porque después de muchos años que uno se identifica con este personaje que se ha creado y este personaje tiene muchas más cualidades o que sean artificiales, pero lo que tú quieres mostrar a los demás son tus cualidades, no quieres demostrar tus límites o tus defectos. Y entonces, en mi cabeza como que este personaje es muy bueno, no quiero renunciar a él, pero si consigo trabajar un poco con la humildad y puedo darme cuenta que este personaje no es real, que este personaje es fruto de una estrategia inconsciente para que yo tenga éxito en la vida y la humildad de renunciar a esto y pretender ser menos a los ojos de los demás. A los ojos míos voy a ser más, pero a lo mejor los demás hablaría menos o no lo sé, no intentaría estar tanto al centro de la atención. Un poco sería el egocentrismo para que vuelva esa alegría del ser. Y entonces como que la humildad muchas veces nos permite de abrirnos ante todo a nosotros mismos y luego hacia los demás. Y entonces, que sea pedir ayuda, que sea demostrar que estamos pasando un momento difícil, perfecto, fantástico. Y no estoy hablando de un sentimiento como de autocompasión. Ah, pobre de mí, lo que me pasa, no puede ser. No, de ser completamente sinceros, de hablar de nuestras emociones, de permitirle a estas emociones de desahogarse, luego comprenderlas y gestionarlas de una forma más sana, más madura. Y en relación a este tema, que el tema de las emociones es un mundo, un universo increíble y creo que casi nadie recibe una enseñanza acerca de este tema, es el mundo donde más necesitamos ayuda, porque no sabemos cómo gestionarlas. Y hay un montón de emociones, como los miedos, que no nos permiten ser nosotros mismos. ¿Verdad, Javi? Sí, porque normalmente lo que suele pasar con las emociones es que se suelen esconder, se suelen apartar, sobre todo cuando las consideramos negativas. Y aquí está lo que podemos hablar sobre los juicios también, Sí. lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo. Ah, pero las emociones normalmente nos sobrepasan, porque como no hemos sido educados a vivir nuestras emociones, a observar nuestras emociones, a entenderlas, a transitarlas, a respirarlas y a ver qué enseñanza nos está dando esta Mm. emoción, este sentimiento. Lo que hemos aprendido a lo largo de la vida es que cuando tenía un estado emocional que me sobrepasaba, que mi sistema nervioso no era capaz de soportar, entonces lo que hacía automáticamente era lo camuflaba. Y lo podemos camuflar de muchísimas formas, nuestras emociones. Las podemos camuflar eh, generando una personalidad, por ejemplo, eh, de constantemente buscando la burla hacia los Ujú. demás, para sentirte superior y hacer desaparecer ese pensamiento destructivo o que no puedes entender sobre ti mismo. Entonces poner foco hacia los demás, sintiendo ser superior hacia los demás. Podemos comenzar a comer mucho, a no Ujú. comer nada, a engancharnos a alguna droga que nos haga evadirnos de este sentimiento, de esta emoción. Podemos engancharnos a una sexualidad compulsiva, por ejemplo. Podemos engancharnos a miles de comportamientos que nos van a sacar de nuestro centro. Eh, Sí, y por eso, entonces, como la emoción y el sentimiento nunca ha estado atendido, nunca le he dado ese tiempo,
Entonces va quedándose relegado. Entonces, inconscientemente, esa emoción y ese sentimiento va a manejar mi vida. Porque en el momento en el que empiezo a sentir algo que me sobrepasa, voy a actuar para ocultarlo. Porque yo no me identifico con esa emoción o con ese sentimiento. No, si yo soy un hombre, yo no puedo sentirme vulnerable, yo no puedo llorar, pues yo tengo que ser de una determinada forma. Entonces, cuando me siento, por ejemplo, vulnerable, frágil, débil, eh, mi mente cambia y hace lo que sea para sentirse fuerte, para sentirse eh, direccionado, protector, más masculino, eh, y ese no es el camino. Claro. No es el camino cuando te das cuenta que no lo es, pero mientras que lo estás Mm. viviendo crees que es ese. Eh, y por eso, como he dicho antes, ¿no? Hay que parar hasta que no llegas, si mínimamente te puedes plantear en tu vida de que, ostras, estoy camuflándome, estoy ocultando mis emociones, estoy ocultando mis sentimientos, estoy huyendo de ellos. Enseguida que me pongo nervioso o nerviosa, me pongo y bebo alcohol o fumo un cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Eh, Paro y lo observo, me lo dejo sentir y indago. Y es un camino que es transformador y es doloroso, es alegre también, porque puedes pasar de una gama de emociones amplísima. Puedes pasar por una alegría tremenda de darte cuenta, de descubrir, ostras, pero si era esto, o de entrar en un llanto profundo y en un momento doloroso de tu vida de comprobar que eso ha estado dominando tu vida y que no te ha permitido ser lo que tú realmente sientes que eres. Eh, por eso para mí tiene tanto valor el espacio, el silencio. Es así. Muchas veces las emociones más dolorosas como que queremos que desaparezcan, pero no hay forma que pueda desaparecer la tristeza si no le permites que se manifieste, si no lloras. Es como las nubes en el cielo, cuando se acumulan de agua después de un tiempo y son negras, negras, negras. Por la naturaleza, estas nubes tienen que descargarse, el agua tiene que empezar a caer. Y es lo mismo con nosotros. Yo, por ejemplo, la tristeza es otra emoción que en mi vida he renegado mucho, porque tenía la creencia como que demostrar tristeza era como demostrar debilidad. Y si demostraba debilidad, de alguna forma, no le iba a gustar a los demás. Y entonces, como tú antes me hablabas de una emociones falsas, yo sustituí esta tristeza con una falsa alegría, con una falsa seguridad, siempre haciendo reír a los demás, siempre hablando de los lados positivos, mira el lado bueno, que no es tan mal la situación. Pero esta tristeza dentro de mí necesitaba ser expresada. Y solamente cuando empecé a dejarla expresar, me di cuenta que yo me iba equilibrando. Y me daba cuenta que también más alegría tenía mi vida. Porque si piensas la tristeza, la alegría son como dos polos, ¿no? Que si tú no permites uno, no puedes permitir tampoco el otro. Porque los dos son como compañeros, compañeros de la vida y necesitamos un poco del equilibrio eh, en este caso. Y entonces, y esto que me pasaba mucho con la tristeza, porque tenías miedo, tenía miedo que no era un hombre de verdad o que me hubieran dejado, que me hubieran abandonado, ¿sabes? Y entonces esta tristeza no tenía espacio en mi vida. Pero luego la vida, mira que la vida es muy sabia, porque me proporcionaba una serie de experiencias muy dolorosas
que ahí o empezaba a manifestar mi tristeza o explotaba, como las muertes de seres queridos o pérdidas importantes a nivel de trabajo o también de relaciones que se terminaban. Entonces ahí poco a poco tuve que hacer la paz con la tristeza. La empecé a poner en mi vida, a permitirme, antes solo y luego también en compañía de otras personas, y esto me abrió un abanico de nuevas sensaciones, nuevas posibilidades en mi vida impresionante. Y aparte de la tristeza también todos los miedos, también yo los miedos lo había como puesto bajo tierra, no quería demostrar ni un miedo, porque también consideraba como que era una demostración de debilidad. Y en vez me di cuenta que los miedos son lo que te marcan el camino. De lo que tú tienes miedo, ahí va tu camino. Porque enfrentando este miedo, comprendiéndolo, viviéndolo y de alguna forma superándolo, es como que tienes luego acceso, como los videojuegos, ¿sabes? Pasa de un nivel a otro, de nivel a otro, a experiencias cada vez también más, que te aportan más, cada vez más. Y entonces, como que las emociones tienen mm, una misión. Eso es importante entenderlo. ¿Para qué siento eso? ¿Para qué me sirve? Esa pregunta es fundamental. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué aprendizaje hay atrás? Y es una forma también de responsabilizarse, de ver qué aprendizajes pendientes tenemos en nuestras vidas y hacia dónde vamos. Como te decía, esta frase me quedó aquí en mi cabeza, en mi corazón. Los miedos marcan tu camino. Ahí donde tengas miedo, ahí, tírate. No como de un avión te tiras sin paracaídas, no. Tírate con un paracaídas, pero tírate, porque ahí hay un montón de aprendizaje. Sí, 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 el miedo es el principal factor de descubrimiento personal, Sí. de poder interiorizar y conectar con lo que realmente eres. Porque sí, porque, como tú dices, se nos marca el camino, porque detrás de ese miedo hay una gran sorpresa y un gran regalo. La vida nos está ofreciendo una gran enseñanza. Eh, Mm. transitar tus miedos, tus angustias, tus heridas y poder expresarlas, poder decir, mira, me pasa esto cada vez que hago tal cosa, tengo miedo, siento vergüenza, me siento débil. Y eso pues te va dando, pues como tú decías, humildad, te va dando una visión amplia de la vida, te va haciendo ver que en ti no hay nada diferente de los demás, eh, que nos vivimos de una forma separada, como entidades separadas, pero que más allá de esas capas de personalidad y de personajes, eh, todos somos lo mismo, no hay una diferencia eh, que nos haga separarnos. Ujú. Y, y en el fondo, pues, transitar esa tristeza, mostrarla, ese miedo, toda la gama amplia que tú puedas, de emociones que tú puedas catalogar como negativas, entre comillas, precisamente es al permitirlas, como tú decías, ¿no? Te vas al otro lado, te vas al otro lado de la balanza Mm. y aparece más alegría, más felicidad en tu vida, más expansión, más disfrute, más gozo, más éxtasis. Porque a veces pensamos que en el camino de la vida, de descubrimiento, eh, si la autoobservación y el permitir ciertas emociones me va a impedir ser más alegre o poder disfrutar más de la vida. Y es absolutamente lo contrario. Lo contrario.
Permítete llorar y reirás como nunca. Permítete sufrir lo que tengas que sufrir con toda la intensidad y disfrutarás muchísimo más de la vida, porque tendrás ese contraste, tendrás esa experiencia. Como te decía, ¿no? El otro día que hablábamos, que iba caminando por una de las tardes que salgo a pasear y tengo el sol de frente. Eh, y si vives tu vida no permitiéndote la alegría, eh, la tristeza, el miedo, la rabia, las emociones que puedes considerar negativas y consideras que solamente en tu vida hay luz, hay alegría, hay felicidad, hay risas, es como si tú tienes el sol delante y te ciega constantemente, demasiado ciega. Eh, y como te decía, ¿no? Entonces puedes ir por el camino, pero no ves ni las flores, no ves el camino, no ves por dónde caminas, no ves las hormigas, no ves las rosas. En cambio, si hay un poquito de oscuridad, si hay ese contraste, aprecias, aprecias. Es una cuestión de apreciación. Para aquella apreciación tiene que haber contraste, tienes que permitirte vivir absolutamente todo, Sí. vivirte de la forma más amplia posible. Entonces eres auténtico, entonces eres verdadero, entonces eres tu máxima expresión, no limitada. Es así. También porque tú me has hablado del sol y me encanta. Mm, Pero cuando nos permitimos nuestras emociones, como decíamos antes, entre comillas, negativas, es como que estamos viviendo con una luz artificial, como si tuviéramos una luz prendida que está ahí, pero esta luz no es verdadera, porque un poco la idea es en volver a brillar desde adentro, que no sea, que no seamos dependientes de esta luz que viene desde afuera, que nosotros somos luz. Nosotros somos luz cada vez que nos permitimos ser nosotros mismos, que, que tenemos estos miedos, hay que tirarse a la piscina de los miedos. Ahí, una vez que te das cuenta que estos peligros que tu cabeza imaginaba son fantasiosos, porque son fruto de unos pensamientos, de unas interpretaciones que no están relacionadas con la realidad. Son suposiciones que tenemos, porque existen miedos reales, claramente, que son los miedos que si cruzas la calle sin mirar te pueden atropellar, el miedo, no sé, que te pueda pasar algo, vale, esos son miedos reales, que encuentras un león por la calle, eso sí que es un miedo real. Pero luego hay una serie de miedos que son fruto de nuestros pensamientos, que interpretamos, ahora si le voy a decir esta cosa a tal persona, no le va a gustar, me podría eliminar de sus amistades. O si en el trabajo a mi jefe le voy a decir lo que pienso, me va a echar porque ¿cómo puede ser que yo, que soy un simple empleado, le pueda proponer al jefe de hacer un cambio tan importante porque es coherente con la persona que yo soy y me va a escuchar? No, no, este no quiere saber nada. Todos estos miedos son miedos fruto de nuestros pensamientos. Es muy interesante cada vez que sentimos miedo, que lo individuamos, de ver cuál es el pensamiento asociado a este miedo. Porque el miedo puede ayudar a que, perdón, el pensamiento puede ayudar a que el miedo crezca o que el miedo decrezca. Esto es así, es científico, lo puedes probar. Y entonces, ¿cuál es el método para darte cuenta si un miedo de estos es real o no? Es ir a hacer pequeños pasos en esta dirección. ¿Tienes miedo que tu jefe te juzgue? Vale, a lo mejor a la primera habla con él. Tu propuesta no será de cambiar completamente la visión y la misión de la empresa, pero le podría proponer una idea que tú has tenido de cambiar un pequeño aspecto de la empresa y ver cómo, y tantearlo. Vas ahí con seguridad, sabes que no tienes nada que perder y se lo propone. Y ves, la experiencia es la que nos permite poder cambiar nuestras creencias. Cuando tú te pones en juego y te das cuenta que tu pensamiento te estaba limitando y no era así, estaba generalizando este pensamiento,
Y entonces ahí poco a poco vas acumulando más autoestima, más seguridad en ti mismo y te puedes permitir cada vez de hacer un paso más hacia lo que tú deseas y comunicar a los demás lo que tú sientes de verdad, ser sincero contigo mismo y con los demás. Pero esto puede pasar solo si vas a hacer pasito por pasito. No hagas como yo, que yo siempre me tiré de cabeza a, a todo y a veces, claro, me tiré a una piscina, a lo mejor no había agua. Yo soy así, soy muy impulsivo a veces. Pero ahora ya a mis 40 años, 42, estoy cada vez controlando más mi impulsividad y mis pasitos son más conscientes. Entonces me evito de hacerme daño. Pero sí que hay que salir de esta zona de confort y ir ahí, enfrentar el miedo, las emociones, vivirlas y a partir de ahí todo cambia. Sí, sí es como decimos en el tantrismo, ¿no? En tantra, que el aprendizaje y el autoconocimiento para poder realizarlo tienes que transgredir conscientemente, ¿no? Dar esos pequeños pasos de transgresión consciente. Para ti enfrentarte a un miedo es una transgresión, pero tienes que hacerlo de una forma consciente, como Claro. decía, no tirarte directamente, meter una piscina sin agua, ¿no? Vale, pues como tú decías, ¿no? Pequeño pasito, ¿no? Me cuesta hacer esto, a lo mejor no doy paso tan grande al principio, pero bueno, me voy exponiendo y a ver qué pasa. Oh, me he expuesto un poquito y oh, todo sigue bien, estoy bien. Y es cuando tú dices, ¿no? Te das cuenta de eso, es que era fruto de tu imaginación, ¿no? De cómo está programada tu mente, ¿no? Y, pero claro, esa programación de la mente, como decíamos al principio, ¿no? Todo esto viene desde cuando éramos pequeños, ¿sabes? De que tenías que moldear tu personalidad para sobrevivir, para recibir amor, para recibir atención. Y, y bueno, y entonces yo llegué a un momento en el que era Javier, con tantos miedos, con tantas inseguridades, y era todo mental, Mm. era un sueño. Y como dice Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son. Eh, no hay más, no hay más. Al final todo te das cuenta de que todo se disuelve, ¿sabes? Desaparece cuando lo enfrentas. Sí. Y queda lo que realmente eres, ¿sabes? Dejas de ser tú y para ser algo más grande de lo que tú crees que eres. Así es. Y efectivamente, Javi, ahora el otro tema es esto, porque hemos hablado de creencias, hemos hablado de emociones y creo que el otro tema fundamental es lo de la identidad, porque después de muchos años, de verdad nosotros pensamos de ser el Luciano que hace este trabajo, Luciano padre, pareja, dueño de... L- Luciano que tienes una serie de opiniones y, en fin, todas cosas que tienen que ver con la parte superficial de nosotros mismos. Es como si quisiéramos describir un limón por el sabor de su cáscara. Imagínate, nadie quisiera comer este limón porque esta cáscara, la cáscara de limón es muy amarga. Sí, sí. Pero luego, si le dejas salir la esencia del limón, bueno, a mí me encanta el limón, hay una persona que no le gusta, pero es un sabor muy bueno, gustoso y que te condimenta la vida. Y entonces empezar a hacer unos trabajos que nos permitan identificar con nuestra esencia cuál es el tantra, la meditación, la contemplación, el arte, el bailar, sea lo que sea que te apasiona, que te hace sentir vivo, todo lo que te permite entrar en un estado de no tiempo y no espacio, esto es lo que te acerca a tu esencia. ¿Sabes? Que a veces uno dice, ah, me pongo a pintar un mandala. Te pones ahí, por ejemplo, y cuando vuelves a mirar el reloj han pasado 2 horas. Dices, no, tío, no, eso no puede ser. Me ha volado el tiempo, no me di cuenta. Y
Y ahí esta actividad te ayuda a conectar con tu ser. O a través de la meditación, cuando vamos ralentizando nuestro diálogo interno, cuando somos capaces de no engancharnos a los pensamientos y de identificarlo y verlo como pasan, como las nubes en el cielo, nos transformamos en observadores de nuestra mente. Y si somos observadores, ya no somos la mente. Pero hay también alguien atrás del observador. Porque si hay un observador, también hay alguien que está observando al observador. Así es. Y esto que quiero decir, que poco a poco, a través, por ejemplo, de la meditación, la mente se va a transformar en una herramienta nuestra. Y nosotros no somos más nuestra mente. Y nosotros somos nuestra esencia, es la voz de nuestra intuición. Somos esta sabiduría interna que lo sabe todo, nos acompaña, nos hace crecer, nos hace funcionar, exactamente como en la naturaleza. Una planta, un rosal, no está haciendo ningún esfuerzo para llegar a que crezcan sus rosas, que tengan este perfume maravilloso. Solo se permite ser. Entonces, a través de la meditación, lo que nosotros hacemos es eh, reacercarnos a nuestra naturalidad, nuestra espontaneidad y permitimos nuestro ser que tenga protagonismo en nuestra vida. Es profundizar, profundizar. Porque Sí. claro, tú y yo nos podemos relacionar desde lo superficial, desde nuestro personaje, nuestras creencias y poder y tener un diálogo bueno, que posiblemente a la mente le sea atractivo, le sea muy enriquecedor intelectualmente, posiblemente, pero hay una parte, por ejemplo, como nos estamos comunicando ahora, que estamos yendo a otro lugar de nosotros mismos, ¿no? Estamos yendo mucho más profundo. Yo no hablo como Javier y tú no hablas como Luciano, ¿no? Antes hablamos desde esa experiencia, desde ese punto de nuestro interior que es muy profundo, que no pasa por la mente, sino que sale desde la experiencia, Mm. sale desde la emoción, del sentimiento, que no tiene el filtro de la mente, debería decir esto, no debería decir esto. Es simplemente como tú y yo sentimos lo que estamos diciendo, dejamos que fluya. Y entonces yo no soy Javier, tú no eres Luciano y simplemente somos, como tú decías, con la rosa que se permite ser. En este diálogo nos permitimos ser desde lo más profundo de nosotros mismos, eh, sin querer convencer a nadie, simplemente compartiendo nuestras experiencias. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito, porque cuando hablamos desde el personaje, generalmente buscamos que los demás compren nuestras ideas, compren nuestro discurso, para podernos sentirnos, mira, es que no, es que lo que mi punto de vista es el válido, es el que está bien. Eh, entonces así recibo amor, recibo atención. Ah, pero cuando hablas desde tu profundidad, desde tu autenticidad, desde tu espontaneidad, desde ese no personaje, no hay identidad, no identifico con nada, pues me da absolutamente igual el resultado. Sí. Simplemente comunico porque para mí está bien comunicarme y expresarme lo que yo siento. Y ese es el punto maravilloso y cuando llegas a ese punto es delicioso, lo disfrutas, lo saboreas, porque sabes que no tienes que estar haciendo ni cálculos ni estrategias, nada, absolutamente nada. Te permite ser. Así es, Javier. Wow. Mira, Javier, ha volado nuestra charla. Ya Ya quedan solo pasó. 5. Sí, ya quedan solo 5 minutos. Como te decía antes, cuando uno conecta con el ser, el tiempo desaparece. Sí. Y ha volado, ¿no? Parece que hace 10 minutos que estamos hablando. Y bueno, me gustaría dejar un espacio para las conclusiones.
y también hablar un poco de nuestros proyectos. Si quiere empiezo yo. Sí, Mm, Ahora yo sigo dando sesiones de coach online, por teléfono o por Skype, y también presenciales en el caso de las personas que están en las islas. Sesiones que ayudo, que acompaño, como te decía antes, a encontrar este propósito que está escondido adentro de cada persona y de alcanzar los deseos, los sueños que las personas puedan tener. Entonces yo estoy en esto, estoy acompañando a las personas. Y aparte de esto, también he organizado un taller para el 20 de junio, el sábado, en Palma, en Mallorca, que será un taller de 4 horas que en colaboración con mi compañera Marina Caballero vamos a dar un taller para mejorar la autoestima y usaremos herramientas de tantra, de yoga y de biodanza, que es muy bonito y son prácticas muy parecidas a lo que hacíamos juntos en los talleres de tantra. Así que estos son mis próximos pasos. ¿Y tú, Javi, tienes algo programado? pues mira, nosotros el próximo, bueno, tenemos un retiro programado para octubre, del 8 al 12 de octubre, que es un retiro para parejas, solamente para parejas, eh, pequeño, residencial, de 7 parejas como máximo, muy, muy íntimo y muy bello, muy bonito. Ujú. Se va caminando en amor para que aquellas parejas que lo sientan puedan tener ese espacio para compartir, para profundizar y para ver y vivir su relación desde otro punto de vista Sí. y, y tener tiempo para indagar, para observarse, para adorarse, porque está muy enfocado hacia la adoración, el ritual, la devoción, y para poder contactar con esta parte divina de nosotros mismos, Ujú, con este Dios y esta diosa interior que todos tenemos ujú, y que a veces proyectamos en el hombre y la mujer interior que todos llevamos dentro. ujú. Wow. Y luego más adelante, pues tenemos que volver a programar los talleres de Abrazando tu Ser, que también son talleres enfocados a la relación de pareja también. Ujú, Y luego mi pareja, pues también tiene que programar ahora, pues, talleres para mujeres, tanto ujú, de tantra para mujeres, retiros de sexualidad, Shakti Dance para mujeres, que es el yoga de la danza, que es ujú. hermoso, que es muy bonito. Y ahí está nuestra web, se llama abrazandotuser.com, y ahí pues la gente que quiera, pues la invito a que entre y que descubra lo que ofrecemos. Muy bien. ¿Y dónde va a ser el taller en octubre? En octubre será aquí en la zona de Barcelona, cerca de Sant Ujú, Celoni, en una masía muy bonita, con unas habitaciones temáticas. Cada habitación tiene un ambiente diferente. La pasión turca, la patum, o una habitación enfocada al Mediterráneo, la cultura japonesa. Está muy bien, es muy bonita. qué guay. Me viene ganas de apuntar. El entorno es muy bonito, muy, muy Qué bonito. bueno. Sí. Qué bueno, Javi. Bueno, muchísimas gracias para participar en esta charla conmigo. La vamos a colgar también en YouTube, en nuestros canales. Y nada, si tenéis cualquier comentario, los podéis poner, nos podéis mandar un mensaje privado y por supuesto tenéis nuestra completa colaboración. Si tenéis dudas, necesitáis acompañamiento, orientación, lo que sea. Estamos a vuestra disposición. Javi, te mando un abrazo muy grande, te quiero mucho, hermano, y a la próxima. Igualmente, Luciano, un abrazo, también te quiero muchísimo. Y que nada, que me encanta poder haber compartido este sitio y este espacio contigo, que te abrazo con todo mi ser. Yo también te abrazo. Adiós, amigo. Chao, Chao, hasta la próxima. hasta la próxima.